Hola, buenas noches. Es un gusto estar con ustedes, aunque sea a través de este video, porque la verdad aprecio muchísimo la oportunidad de estar en esta presentación del libro de Pablo Engberg, porque, bueno, aunque sea de este modo, porque me ha proporcionado su libro unas vivencias muy especiales que les quiero compartir. Primero que nada, debo decir que el libro de Engberg tiene es una joya en el sentido de que combina esta erudición del autor con una habilidad de escritura que fluye y permite al lector adentrarse en este mundo tan complejo que puede ser el de la traducción literaria y conocerlo desde diferentes perspectivas a través de la práctica de su autor. De allá desde el título nos remite a eso de, bueno, como que palabras ajenas, son palabras de otro que se llevan, que se traen. Vamos al primer capítulo de su libro, que es traer, llevar a otra lengua, a otra cultura. Pero Pablo lo muestra de una manera tan atractiva a través justo también de una forma de escritura muy específica que podemos decirle como una microestructura, o sea, son ensayos breves que llaman notas de traducción, que en el subtítulo, que de hecho a veces tiene mucho de aforístico, que es también otro rasgo de su escritura, ¿no? Que nos revela grandes conceptos en pocas palabras, y ese es otro arte de la escritura de Pablo Engberg. Aparte, lo que es maravilloso, digo, es esa facilidad de lectura que proporciona a su público receptor, porque a veces, sí, él como ha trabajado estos autores clásicos, de los griegos, latinos y también, bueno, luego Shakespeare, ¿no? Y la literatura clásica inglesa. Quizá los lectores podrían asustarse un poco, ¿no? Pero Pablo los presenta de una manera que, digo yo, combina justo esa erudición que también podemos ver simplemente en las notas al final del libro, totalmente con un rigor presentado también que es muy notable, y luego toda la bibliografía que presenta al final. Si bien estas notas proceden de que fueron publicadas en la revista de Turjamán, al conformarlas con el libro también tiene una estructura muy atractiva, porque nos presenta este caleidoscopio, digo yo, para acercarse a la traducción literaria. Les quiero compartir en los siguientes minutos una experiencia muy agradable que tuve al compartir la lectura de algunos capítulos, lectura y discusión de algunos de los capítulos del libro de Pablo con un grupo de estudiantes, más que estudiantes, son integrantes del Diplomado de Escritura Creativa del IMBAL en la sede de Nuevo Laredo. A mí me tocó darles el módulo de traducción literaria y la verdad que era estar con este grupo de gente que pues yo no conocía para nada, ya muy heterogéneo, de edades muy diferentes, pero todos con este interés en la literatura y en la escritura creativa, y presentarles a ellos lo que es la traducción como un arte de escritura fue muy interesante, y para ello me pareció que compartir la lectura de algunos de los capítulos del libro de Pablo
podría ser muy fructífero. Y así fue. Empezamos con el primer capítulo del libro de Pablo, precisamente el que habla de traductor, traidor, ¿no? Y justo esta habilidad de Pablo, esto que mencioné antes de su escritura, que tiene esta riqueza de profundidad y a la vez de fluir, ¿no? Acercando al lector, ¿no? Para sumergirse y a la vez disfrutar de la lectura, es lo que los estudiantes tuvieron esa vivencia al leer el libro de Pablo, ¿no? Esto quiere decir porque, o sea, Pablo en ese primer capítulo, por ejemplo, explora este tradicional vínculo entre lo de traductor como traidor, ¿no? Pero ahí lo vincula con la cuestión del latín, con el verbo ducere, ¿no? Y bueno, que es traidor y atrae y tal, y hace toda una explicación de esta cuestión etimológica, y que a los estudiantes les pareció muy atractiva. Y también hay otra cuestión con que llega en algún momento Pablo como de silogismo. Hay que ver que la escritura de Pablo tiene mucho de aforística y de a veces trabajar como tipo de silogismos, que revela su cultura clásica detrás, ¿no? De su escritura. Pero los alumnos, esta cuestión de que la traducción es también producir, ¿no? Y que producir, o sea, en el contexto de crear un texto también, ellos lo captaron muy, muy bien en este primer capítulo. Y hay otra cosa que también Pablo desarrolla ahí, que es esta cuestión toda la traducción es un acto amoroso, ¿no? Que les llamó muchísimo la atención a los alumnos, ¿no? Y bueno, hay otra cuestión también de su manejo de autoridades, les impresionó mucho, pero en el sentido de que aprendieron también. Muchos, por ejemplo, o algunos no sabían que San Jerónimo había sido traductor también. Entonces, o sea, igual eso son gente de diferentes contextos que se interesa por escribir. Y un trabajo como, o sea, un libro como el de Pablo, para aprender que la literatura, o que la traducción es parte de la literatura también, la traducción literaria, fue para ellos una experiencia muy fructífera, ¿no? Hay algunos también que subrayaban la cuestión esa de que la lengua meta no puede aspirar a ser menos que el original, pero que sí. Y también otra cosa que subraya Pablo, que es mejor contar con alguna traducción que con ninguna, que también esto también da un margen para decir, bueno, por lo menos hay una traducción, aunque no sea perfecta, ¿no? Y hay otra cuestión que subrayaron los alumnos y que nada más quiero traer al margen, más bien traer aquí para ya finalizar. Otro de los capítulos que abordamos es el de Mrs. Dalloway y Madame Bovary más tarde, y ahí Pablo aborda en otro de los capítulos también esta cuestión de preservar o cambiar, adaptar los nombres, ¿no? Y cómo dar soluciones. Entonces todo este tipo de trabajo que revela la gran experiencia de la que nos comparte Pablo a través de su escritura aquí como traductor. O sea, no es nada más, digamos, teórico, es muy práctico, ¿no? Y nada más quiero finalizar con otro capítulo que les llamó mucho la atención, es el del elogio a la internet, donde Pablo al final nos da esta cita sobre el carpintero, ¿no? Que o sea, las herramientas no hacen al carpintero, ¿no? Y que eso me pareció genial también como lo cita Pablo, ¿no? Que, o sea, no hay que ser renuente a usar herramientas nuevas si eso nos va a ayudar a nuestro trabajo, porque si, o sea,
la gente que ya nació con estas herramientas, como todas las generaciones nuevas, pues lo ve muy natural. Pero a los que crecimos entre una y otra generación y de desarrollo de una y otra herramienta, sí es muy interesante como lo plantea Pablo también. Bueno, y yo podría seguir hablando toda la noche del libro de Pablo y de las experiencias también de los alumnos con la lectura de su libro. Pero bueno, hasta aquí terminamos y doy las gracias a mis compañeros, a los organizadores del evento, a Metli, por haber aceptado que yo estuviera presente en la mesa, por lo menos a través de este video. Y bueno, doy gracias también a los productores del video, que sin ellos no hubiera sido posible esto. Muchas gracias.